En la W, el reporte coronel. Nos vamos con el reporte coronel, investigación que arrancó en este mismo reporte. Estamos en el reporte 509 reportes. Hace poco, Daniel abrió este tema. Hoy lo que abre es el expediente en exclusiva. Daniel, reporte de viernes. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Pues sí, hoy por fin tenemos el tantas veces mencionado expediente canónico contra el cura pederasta Darío Chavarriaga, cuyos actos no fueron puestos en conocimiento de la justicia por el entonces superior provincial de los jesuitas en Colombia, el padre Francisco de Rú. El documento se viene a conocer horas después de que la Fiscalía ordenara abrir indagación preliminar contra el padre de Rú y otros 2 sacerdotes jesuitas como presuntos autores del delito de favorecimiento, como se llama en términos jurídicos el encubrimiento, en concurso con omisión de denuncia de particular. El expediente muestra que la Compañía de Jesús parecía más preocupada por evitar el escándalo público que por amparar y reparar a las víctimas de uno de sus miembros. El llamado expediente canónico, tiene apenas 28 páginas, muchas de las cuales deben mantenerse en reserva porque contienen los escabrosos detalles de los abusos sexuales cometidos por el jesuita Darío Chavarriaga contra los entonces niños Luis Fernando Llano y sus 7 hermanas. El cura pederasta, para la época de los terribles hechos, parcialmente reconocidos por él, se desempeñaba como director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé, el más antiguo de Colombia. En la sede de ese colegio, ubicado frente al Capitolio Nacional, abusó sexualmente del niño estudiante Luis Fernando Llanos y reconoce que también allí, en el claustro, manoseó a su hermana mayor, que tenía 16 años. En la casa de los Llano, una familia empobrecida por la adicción al alcohol de su padre, también cometió abusos sexuales contra 7 de las hermanas, la menor de las cuales tenía apenas 6 años en ese momento. De acuerdo con la denuncia que hace parte de este expediente, el cura pederasta se aprovechó de la necesidad de la familia y del temor del niño a perder la beca de estudios que le permitía continuar en el Colegio Mayor de San Bartolomé. El expediente deja constancia de que el pederasta Chavarriaga aceptó sus abusos contra Luis Fernando apenas un día después de la denuncia, la misma denuncia que hizo Luis Fernando Llano ante el padre Francisco de Rú. Unos días después, Chavarriaga, que para la época de la denuncia era decano del medio universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, fue separado de su cargo y enviado a trabajar a una casa de adultos mayores sin que tuviera eso aún entidad de castigo. El expediente canónico dice que, abro comillas, del conjunto de lo investigado hasta ahora, es decir, del material aportado y de las entrevistas realizadas a los denunciantes, se puede colegir que estas personas, los hermanos Llano Narváez, que denuncian al padre Darío Chavarriaga, hoy adultos, cuya edad promedio está entre los 52 y 53 años, no están mintiendo, y que sus declaraciones se aproximan a la verdad de los hechos, con la salvedad de que son hechos de cuya memoria sea difícil hacer hoy una exacta reconstrucción por la lejanía en el tiempo. Hechos de hace ya casi 38 años, que ocurrieron entre 1976 y 1979. Según coinciden las declaraciones de todos ellos, el padre Darío Chavarriaga se aprovechó de 2 circunstancias. Por un lado, la disfuncionalidad del hogar de ellos, dado el alcoholismo del padre de familia, por lo cual ellos, incluida la madre que con su trabajo sacaba sola prácticamente el hogar, vieron en el padre Darío Chavarriaga una especie de papá cariñoso que no tenían, y por otro lado, el padre Darío Chavarriaga, con relación a la principal víctima, Luis Fernando, se aprovechó de ser
un becario en dependencia de la autoridad por ellos atribuida al padre Chavarriaga en la gestión de la beca. Hasta ahí la primera cita del expediente. El cura pederasta reconoció que en el mismo colegio había tenido conductas de claro abuso sexual con la hermana mayor, que en ese momento tenía 16 años, pero se justifica argumentando, comillas, la actitud coqueta e insinuante de la niña. No menciona el delincuente que para ese momento la niña tenía 16 y él casi 50 años. El jesuita Chavarriaga califica como exageración las denuncias de las niñas más chiquitas y asegura que nunca más cometió abusos contra niños en los numerosos cargos que ocupó. La verdad es que hay otras personas que se declaran víctimas en otros colegios. Lo conoceremos en los próximos días. Y el expediente no muestra ningún esfuerzo de los jesuitas por investigar las conductas del cura en otros cargos. Entre los que ocupó, dice el expediente, fue prefecto espiritual de alumnos, capellán de la Asociación Scouts de Medellín, director de estudios del Colegio San Ignacio, director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé, director de estudios del Colegio San Bartolomé de la Merced, rector del Colegio San Pedro Claver, rector del Colegio San Bartolomé de la Merced, asistente de rectoría de la Universidad Javeriana, ecónomo del Colegio Máximo en 1998, ministro en el Filosofado, ministro de la Comunidad de la Universidad Javeriana y secretario del rector, y decano del medio universitario de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. En una carta al superior general de los jesuitas para la época de la denuncia, que era el sacerdote español Adolfo Nicolás, el padre Francisco de Rú afirma que las víctimas no quieren hacer escándalo, comillas, ni esperan justicia penal, cierra comillas. Esto es importante, porque en la misma carta el padre Francisco de Rú reconoce que ha consultado con juristas acerca de su posible deber de denunciar los delitos del pederasta. Comillas. Además de los procedimientos canónicos, estamos consultando a un abogado especializado en las implicaciones del Código Penal colombiano para tener claridad sobre los asuntos jurídicos, tanto respecto a la prescripción por el tiempo, como sobre la obligación que pudiéramos tener de denunciar un asunto de hace más de 3 décadas. Es decir, fíjense que el padre de Ruth tenía perfectamente claro desde ese momento que podía tener obligaciones legales y separa la prescripción de la obligación de denunciar esos hechos. Continúo. Hasta el momento ha sido posible llevar el asunto con total discreción. Luis Fernando Llano Narváez entregó copia de carta de la denuncia al presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Darío Álvarez Botero, quien nos comunicó de manera discreta que este asunto correspondía a la Compañía de Jesús y que el tribunal no lo iba a considerar. Esto es firmado por el padre Francisco de Rú en carta al general de los jesuitas en Roma. Las sanciones de las que el padre Francisco de Rú habla en su carta al superior general de los jesuitas no mencionan la palabra reclusión, como la ha usado en recientes declaraciones públicas. Se limita a describir el castigo de esta manera, comillas. Siguiendo las recomendaciones del comité, he comunicado al padre Darío las siguientes penas complementarias. El ejercicio ministerial queda para él restringido a las casas de la compañía y particularmente no puede celebrar la Eucaristía fuera de nuestras casas. Debe dedicarse a servir a los jesuitas ancianos y enfermos en nuestra enfermería San Alonso Rodríguez de Bogotá, donde prestará la función de ministro. El pederasta jamás estuvo recluido. Le bastaba pedir permiso para salir de la casa, como salió a un homenaje a él rendido en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo cual demuestra que la sanción fue mínima ante la gravedad de sus delitos. También podía viajar fuera de la ciudad, le bastaba con avisar. Uno de los puntos de la sanción dice que tiene, comillas,
la obligación de pedir permiso al superior local de la comunidad San Alonso Rodríguez y de María Inmaculada de esta ciudad para viajar fuera de la ciudad por motivo de descanso o de alguna reunión de trabajo relacionada con sus nuevas tareas, reportando los itinerarios y las fechas de viaje de ida y regreso. Desde Roma, el general de los jesuitas le contestó meses después al sucesor del padre de Rú, el padre Carlos Correa. Sobre la sanción afirmó, abro comillas, más que penas, las medidas tomadas pueden ser consideradas como propias de un gobierno prudente, cierra comillas. El último documento del muy breve expediente canónico es una carta del padre Correa, provincial de los jesuitas, al arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Darío Salazar Gómez. Allí queda establecido que los jesuitas no querían indemnizar a las víctimas. Abro comillas. El jueves pasado, 29 de enero de 2015, volví a conversar con el señor Luis Fernando Llano, ya que éste me había solicitado una cita. Vino con un abogado y pidió una indemnización económica. De acuerdo a las indicaciones que yo tenía de Roma, le dije que nosotros habíamos actuado de acuerdo al derecho de la Iglesia y que las penas impuestas al padre Darío eran las que considerábamos más adecuadas para el caso. Con esto les di a entender que no daríamos ninguna indemnización económica sin un proceso legal. El padre Correa agrega también que estos hechos podían volverse un escándalo, y lo dice en estos términos. Comillas. Considero muy importante que usted, se refiere a Monseñor Rubén Salazar, esté enterado de todo esto porque en cualquier momento puede aparecer un escándalo en los medios de comunicación. Nosotros ya hemos establecido un grupo de jesuitas y una laica, expertos en medios de comunicación, y vamos a tener una buena estrategia para asumir una situación de estas en caso de que se presente. Para su información, le he pedido al padre Joaquín Sánchez, anterior rector de la Universidad Javeriana de Bogotá, que sea el vocero oficial de la Compañía de Jesús ante los medios de comunicación. Hasta ahí la cita. El escándalo tardó 9 años en aparecer. La justicia sigue ausente. El cura pederasta murió en la impunidad. La pregunta es si el padre de Rú, que sabía que podía tener la obligación de denunciar los crímenes de Chavarriaga, si realmente tenía esa obligación o si, como interpretan algunos juristas, estaba eximido de ese deber por la prescripción. Lo que hasta ahora no se ha mencionado en el debate público es que la prescripción es renunciable y que el pederasta podría haber sido invitado por su superior a renunciar a ella. Además, que el propio padre, Francisco de Rú, puede apartarse de cualquier prescripción para que sea un juez quien determine si actuó conforme a la ley en estos hechos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.